Cordial saludo, apreciados estudiantes. Mi nombre es Rubén Buitrago y en este video tutorial vamos a estudiar cómo se lleva a cabo el proceso de análisis utilizando SolidWorks Simulation en el caso específico de cuando queremos llevar a cabo, por ejemplo, un estudio de tipo estático. Para ello vamos a seguir unos pasos que realmente pues, son muy sencillos y que nos van a ayudar a identificar situaciones particulares asociadas con esfuerzos, por ejemplo, bajo la teoría de von Mises, adicionalmente la deformación y de manera particular mirar si nuestro material, nuestro componente, pues puede soportar las cargas identificando un factor de seguridad. Entonces, manos a la obra. Inicialmente, cuando vamos a empezar, aquí con el diagrama que estamos viendo en la pantalla, pues debemos de arrancar creando un estudio. Posteriormente, tenemos que aplicar un material. El objetivo de esta situación es que a futuro nosotros podamos hacer una comparación entre los valores que nos arroja el software y los valores que tenemos, por ejemplo, en una carta de materiales de fabricante. Adicional a esto, tenemos que agregar las sujeciones y cargar nuestro modelo, desarrollar un mallado, es decir, dividir nuestro componente o los elementos, por ejemplo, la asociación de elementos que tenemos, un conjunto, en elementos finitos, ejecutamos el estudio y posteriormente de ejecutar el estudio, pues analizar los resultados. Entonces, vamos a empezar. Aquí en SolidWorks yo ya tengo un modelo cargado. Este modelito pues es una brida que tiene 4 taladros, que son los que les estoy mostrando ahí, y un lugar en donde un eje o un buje y un eje en este caso pues van a descansar. Tenemos acá unas venas que son unos soportes y vamos a analizar particularmente pues cómo es el proceso cuando se encuentra cargado nuestro material. Bueno, entonces ¿cómo vamos a empezar? Lo primero que tenemos que hacer es verificar que tenemos el complemento de SolidWorks Simulation activo. Para ello, pues hay dos alternativas. La primera, en la parte superior, podemos ir a complementos y seleccionamos SolidWorks Simulation. Esa es una opción. La segunda opción que tenemos es ir acá a la cinta, complementos de SolidWorks, y aquí activamos nuestro complemento. Debemos de esperar un momento. Se nos activa en la pantalla la etiqueta simulación y ya cuando esta la tenemos lista, entonces vamos a decirle al asesor de estudios que vamos a agregar un nuevo estudio. Ya teniendo particularmente nuestro nuevo estudio hecho, entonces le vamos a decir análisis estático. Tenemos la posibilidad de que en SolidWorks Simulation podemos hacer análisis de tipo estáticos, térmicos, análisis de frecuencia, análisis de pandeo, cuando tenemos la parte de impacto, fatiga, recipientes, componentes que están sometidos, por ejemplo, a presión, estudios de diseño, algunos estudios de naturaleza no lineales y estudios de naturaleza dinámicos. Para nuestro caso, entonces, debemos de tener seleccionado análisis estático. Aquí tenemos, por ejemplo, la parte de análisis térmico. Vamos a llamar análisis estático y le vamos a colocar nuestro nombre. Entonces, yo a este le voy a llamar tutorial. El valor por default, pues normalmente es análisis estático. Después de haber hecho esta situación, entonces le vamos a decir aceptar. Ok, cuando nosotros ya inmediatamente hemos llamado nuestro análisis estático, pues inmediatamente en el árbol empiezan a aparecer unas funciones que son importantes al momento de llevar el paso a paso que estaba describiendo. Primero tenemos acá nuestra pieza, posteriormente la posibilidad de agregar conexiones o sujeciones dependiendo de nuestro conjunto y la configuración del mismo, aplicar fuerzas o torques, pares por ejemplo,
finalmente realizar el mallado y después correr nuestro estudio. Es importante, antes de empezar, tener en cuenta nuestras unidades. Para el tema de las unidades podemos inmediatamente cambiarlas desde la parte inferior derecha, en donde tenemos el sistema de unidades, o sencillamente acá en opciones, vamos a ir a propiedades del documento, buscamos unidades y vamos a decirle que vamos a trabajar en el sistema MKS. Es importantísimo. Acá en nuestra pantalla pues no está apareciendo la opción de aceptar, sin embargo por default ahí está, sencillamente lo que tenemos que darle es Enter. Perfecto. Ahora bien, entonces el primer paso, cada vez que nosotros vamos a desarrollar un análisis previamente habiéndolo cargado, lo que tenemos que llevar a cabo es la asignación de nuestro material. Entonces para ello podemos seleccionar la pieza, le decimos clic derecho y acá decimos aplicar material. Esa es una forma. La segunda sencillamente es seleccionar y decimos aplicar materiales. Aquí se nos van, en este caso, pues abrir la librería donde están los materiales cargados. Acá tenemos pues diferentes tipos de aceros, como están acá. Tenemos una carpeta de aceros. Tenemos carpeta de otros materiales no metales, como por ejemplo el cobre, plásticos, vidrio, es decir, cerámicos. Tenemos polímeros. Entonces, el día de hoy para nuestro tutorial vamos a trabajar con un acero de tipo aleado. Importante, en la librería están apareciendo las propiedades de este acero aleado. Entonces tenemos el módulo elástico, el coeficiente de Poisson, tenemos la densidad del material, coeficiente de expansión térmica, el calor específico, datos que son en este caso condensados pues de obviamente librerías o cartas de materiales de fabricantes. Aquí lo único que tenemos que decirle es aplicar y después de aplicar le decimos cerrar. Nosotros ¿cómo verificamos que nuestro material quedó aplicado? Entonces sobre el árbol, en el icono de la pieza, inmediatamente aquí nos está apareciendo un chulito, una palomita, y ese indicador nos dice que ya el material está aplicado. Entonces estamos aplicando un acero aleado. Posteriormente, lo que nosotros vamos a hacer es configurar el tipo de sujeción. Y acá pues mucha atención. Entonces, estos 4 elementos, acá nosotros podemos moverlo con el scroll bar. Entonces tenemos 1, 2, 3 taladros, que son lugares en donde van a ir pernos de sujeción, muy seguramente pues a una base. Entonces, en estos sitios vamos a decirle que vamos a tener sujeción. Para ello, vamos a la parte de sujeciones, seleccionamos, le decimos clic derecho y el tipo de sujeción que vamos a aplicar acá es geometría fija. Ok, la geometría fija lo que nos está diciendo es, en ese punto se va a anclar. Lo que vamos a seleccionar particularmente son los sitios en donde vamos a aplicar la geometría fija. Entonces vamos a acercar, vamos a hacer clic acá dentro de la zona de los taladros, entonces una zona, vamos con la segunda, 2 zonas y la tercera. Perfecto. Las flechas que nos están mostrando acá pues nos están diciendo hacia dónde están aplicándose en este caso las sujeciones. Ya posterior a haber aplicado las mismas, entonces tenemos que tener presente de que aquí está seleccionado geometría fija. Las 3 caras que seleccionamos, no tenemos acá ningún valor más aquí que editar y le decimos aceptar. Perfecto. Entonces ya aplicamos las sujeciones. Aquí en el árbol nos está diciendo los tipos de sujeciones que tenemos. Aquí están, fijas. Ok, vamos ahora a cargar nuestro material. Entonces, ¿qué sucede particularmente aquí? La carga va a estar aplicada particularmente sobre este anillo. Es muy seguro que la carga esté aplicada acá, dado que va a entrar un eje y dicho eje pues va a ejercer, por ejemplo, carga, en este caso, de tensión sobre el soporte. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a decirle clic derecho sobre cargas
Y el tipo de carga que nosotros vamos a aplicar en este caso es fuerza. Aquí aparecen otros tipos de cargas que son posibles de llevar a cabo. Podemos tener, por ejemplo, un momento, que sería una torsión. Podemos tener presión, efecto de la gravedad, fuerza centrífuga, carga de apoyo, dependiendo particularmente del ejercicio. Entonces, pues en este tutorial vamos a trabajar con fuerza y tenemos que especificar dos situaciones. Primero, el lugar en donde vamos a aplicar la fuerza. Entonces, la fuerza que vamos a estar aplicando es en esta dirección y pues mucho cuidado aquí. Ojo que esta superficie no es la que va a estar recibiendo la carga, sino es acá. Y adicionalmente tenemos que seleccionar el valor de la carga. Para este ejemplo, en este caso, yo he seleccionado un valor de 505 libras aproximadamente. ¿De dónde sale pues este valor? Tenemos que identificar este soporte, por ejemplo, el peso del eje particularmente, el peso de los otros componentes, si hay algún tipo de fuerza externa que esté aplicado. Yo pues previamente había estimado un valor de 505 libras aproximadamente, como 2250 Newton. Las unidades importantes, aquí las tenemos en este caso en el sistema pues MKS. Podemos invertir la dirección, pero pues en sentido a lo que está sucediendo, pues es una carga a tensión como tal. Y le decimos aceptar. Entonces ya tenemos nuestra carga aplicada. Perfecto. Ahora bien, vamos entonces a aplicar un mallado. Recordemos que el mallado pues consiste en crear una pequeña malla con base en los tipos de elementos que me puede llegar a generar SolidWorks. Pues nosotros tenemos acá 5 tipos de elementos de sólidos de primer y segundo orden. Normalmente los de segundo orden son aquellos que me permiten analizar superficies curvas y adicional refinar un poco más la malla. Entonces, ¿eso cómo lo vamos a hacer? Vamos a decirle clic derecho sobre malla y le vamos a decir crear malla. Ok. Es importante que aquí particularmente tengamos en cuenta algunas situaciones. Primero, en los parámetros de mallado, él nos está sugiriendo pues unas distancias particularmente que son los que hay de cuadro a cuadro. Aquí nos lo está dando la distancia pues en metros y nos está diciendo particularmente que esto es de 0.003 metros, es decir, aproximadamente entre cuadrito y cuadrito, o los cuadritos pues van a ser de naturaleza tetraédricos o triangulares, y que la base en este caso pues va a tener 3 milímetros, que es algo razonable. Son valores que aparecen por default en el SolidWorks. Si nosotros tenemos quizás de pronto la necesidad de hacer las modificaciones, pues podemos editar los valores acá. Y aquí entonces le vamos a decir malla basada en curvatura. Es un análisis más completo, sí va a demandar mucho más proceso a nivel de máquina, pero pues bueno, eso lo podemos solventar teniendo una muy buena RAM, capacidad de memoria en nuestro equipo. Entonces vamos a decirle malla basada en curvatura. Y bueno, ya tenemos en este caso los parámetros ya configurados. Vamos a decirle aceptar. Y miren entonces lo que ha hecho. ¿Ok? Ya nos generó nuestra malla. En efecto, pues acá encontramos que si lo pudiésemos hablar metafóricamente, los elementos circulares no los ha pixelado tanto, que eso sucedería si hubiésemos seleccionado el otro tipo de malla que teníamos allí disponible. Entonces, acá tenemos la curvatura original, por entenderlo de esa manera, y mire lo que hace en este caso nuestro mallado. Bueno, ya entonces estamos a punto de verificar los resultados. Desde este punto de vista, pues hasta acá, ¿qué hemos hecho? Primero, asignar un material. Segundo, configurar un tipo de sujeción. Y finalmente, cargar el elemento para posteriormente crear la malla. Ok. Entonces, vamos a decirle ahora acá sobre el estudio que estamos haciendo.
Acá en el nombre, recuerden que yo les coloqué a esto el nombre de tutorial, le vamos a decir clic derecho y le vamos a decir ejecutar. Y él va a llevar a cabo el análisis. Y bueno, entonces aquí vamos a empezar a mirar algunas cosas en el particular que van a empezar a suceder. Primero, pues nos está haciendo nuestro análisis de esfuerzo atención. Miren lo que está sucediendo. Miren cómo se va a llegar a deformar la pieza. Análisis de desplazamiento, es decir, qué tanto va la pieza a deformarse. Y finalmente, pues la deformación unitaria. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora acá? Primero que todo, vamos a ingresar acá a tensiones. Y acá en tensiones, lo primero entonces que nosotros le vamos a decir es animar. Acá el criterio que él está utilizando para sacar la primera simulación, pues es utilizando el criterio de von Mises. Entonces vamos a decirle clic derecho y vamos a decirle animar. Los puntos particularmente fijos son estos y cuando cogemos y cargamos el material, pues miren la deformación que este va a sufrir. Es algo interesante en el material. Miren que la curvatura se pierde gracias a las venas que tenemos o a los soportes de vena que tenemos acá. Entonces aquí le vamos a decir aceptar. Ese es como el primer momento alrededor de qué es lo que sucede con tensiones. Acá que me está mostrando, me está diciendo cuál es el comportamiento de ese esfuerzo a tensión teniendo en cuenta las zonas en donde el material pues tiende particularmente a fallar. Entonces los puntos rojos o las zonas rojas son específicamente las zonas de máximo esfuerzo y las azules oscuras pues las zonas de mínimo esfuerzo. Entonces acá en este caso pues en los soportes tendríamos el mínimo y empezaríamos a identificar la transición de verde a amarillo. Entonces miren estas zonas por ejemplo en donde inmediatamente los esfuerzos son máximos. Aquí tenemos algunos puntos calientes. Estos puntos rojos son puntos de máximo esfuerzo. Se presentan todos. Aquí lo estamos identificando, miren. Okay. Y a pesar de que se deforma en la parte circular nuestro material, pues en efecto no nos está diciendo que sea una zona sensible. ¿Eso por qué pasa? Porque las zonas rojas que yo les está mostrando acá, pues son zonas que nosotros llamamos concentradores de esfuerzos. Entonces, vamos a llevar acá, de nuevo que nos muestre esta cara. Y ok, bueno. Vamos a continuar entonces con nuestros resultados. Ahora bien, ¿qué vamos a decirle? Entonces, vamos a hablar del desplazamiento. Entonces vamos a hacer doble clic. En el desplazamiento, pues realmente lo que estamos mirando es la deformación. Y acá la zona caliente, por llamarlo de esa manera, cuando utilizo el término la zona caliente es el punto en donde se encuentran las partes más sensibles. No estamos acá haciendo análisis térmico para entenderlo de esa manera. Entonces, ahora sí acá en la deformación, pues nos está mostrando el punto máximo de deformación, que es toda la zona roja que estamos identificando. Y pues esto lo podemos comparar acá con la deformación que sufre particularmente los componentes. Entonces acá me está diciendo, por ejemplo, que en esta zona tendríamos una deformación en milímetros de 3.061 por 10 a la menos 2 milímetros. Significativo. Bueno, dado que si acá adentro descansa un eje, pues dicho eje estaría particularmente ajustado, si lo podemos llamar de esa forma. Ahora, ¿qué vamos a decirle? Pues vamos a mirar qué tan seguro es nuestro diseño, ¿sí? Nos vamos a hacer esa pregunta. Entonces, para ello, pues el material o el software inicialmente, pues nos muestra esa característica. Entonces, vamos a definir lo que se llama el factor de trazado de seguridad. Bueno, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Para ello, vamos a llevar a cabo acá. Bueno, tenemos acá el desplazamiento resultante. Esto ya lo habíamos analizado.
esta parte aquí. Ok. Estas son las deformaciones unitarias en resultados. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Seguimos acá en desplazamiento. Clic derecho sobre resultados y en resultados vamos a decirle, en este caso, que vamos a definir el factor de trazado de seguridad. Entonces, acá le decimos definir trazado de factor de seguridad. Y entonces, tenemos que seguir acá 3 pasos. Bueno, el primero, pues particularmente es establecer el criterio. ¿Listo? Entonces el criterio que vamos a trabajar es el criterio de tensión de von Mises. Es realmente pues uno de los que más se utiliza. Entonces acá definimos particularmente nuestro criterio para determinar el factor de seguridad, donde lo que hace es hacer una proporción entre el esfuerzo de von Mises sobre el esfuerzo límite, y esa proporción pues me tiene que dar un valor menor o igual o menor que 1. Bueno, entonces para ello, paso número 1. Perfecto. Estando entonces acá y después de haber seleccionado el criterio de tensión de von Mises, lo siguiente que nosotros vamos a hacer es ir acá. Ok. Y vamos a verificar. Entonces, lo primero, vamos a trabajar con límite elástico. Bueno, ¿qué quiere decir esta situación? Pues estamos analizando particularmente qué sucede con el material antes de que se deforme. Recordemos que nuestros materiales pues normalmente tienen unos estados o unas zonas que son caracterizadas por la gráfica esfuerzo-deformación, en donde la primera zona pues es una zona plástica. Posteriormente pasamos la zona plástica y alcanzaríamos nuestro esfuerzo de fluencia, y finalmente seguimos cargando el material hasta llegar al esfuerzo último. Entonces, nuestro límite de referencia pues va a ser el límite elástico del material. Las unidades pues van a ser newton sobre metro cuadrado. Y después de haber establecido particularmente esta situación en el paso 2, unidades y límite elástico, le vamos a decir acá siguiente. Ok. Y para hacer entonces y determinar pues qué tan, bueno, primero si es seguro o no es seguro, entonces lo que vamos a decir es áreas por debajo del factor de seguridad. ¿Bueno? Y el factor que vamos a trabajar acá es de 1. Entonces miren lo que me está diciendo acá esta situación. Me está diciendo el factor de seguridad mínimo basado en el criterio de tensión máxima de von Mises es aproximadamente de 4.22. Entonces vamos a decirle acá aceptar. ¿Listos? Entonces, como tal, me está mostrando particularmente todo en azul. Bueno, cuando en el modelo me empiezan a aparecer zonas rojas, que es algo que yo tendría que caracterizar acá, miren que ni siquiera acá los sitios. Entonces, ¿qué es lo que me interesa buscar acá? Puntos rojos, porque serían los sitios por donde se fracturaría, por ejemplo, el material. Pero pues hasta el momento no los tengo. Bueno. Ok. Ahora, encontramos que en este caso, miren lo que nos está diciendo acá, criterio de von Mises, rojo menor o igual al factor de seguridad igual a 1, menor que azul. Acá tenemos pues toda la zona, en este caso en azul, nuestro soporte es seguro, muy seguramente pues las venas nos ayudan y el tipo de material escogido. Bueno, eso depende de la carga que nosotros aplicamos. Ahora bien, vamos a mirar cuán seguro es. Entonces para ello, de nuevo vamos a ir acá a resultados, vamos a decir definir trazo de factor de seguridad. De nuevo vamos a ir al criterio de tensión de von Mises y vamos a irnos al paso número 3. Entonces el paso número 2, límite elástico, y en el paso número 3, entonces ahora le vamos a decir distribución del factor de seguridad. Bueno, entonces, ¿qué le estamos diciendo aquí? Vamos a entender un poco el resultado. Ok, bueno. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá? Cuando tenemos factor de seguridad de 1, pues lo que nosotros podemos llegar a concluir es que el material está alcanzando el límite elástico. Factores de seguridad
de 2, pues ¿qué nos está diciendo? Que el diseño es seguro en esta ubicación y que el material alcanzará el límite elástico si se doblan las cargas. Para ello, pues normalmente vamos a poner un nivel de referencia, un lugar de referencia acá para entender el comportamiento de esta gráfica. Entonces, para ello, vamos a hacer doble clic acá. Y en los valores, entonces acá donde dice posición, ok, valores de referencia. Valor máximo definido automáticamente. Ese es el que vamos a, acá aparecen las opciones así. Este de posición no hay que confundirlo, ya que si yo modifico estos valores, pues lo que estoy diciendo es que voy a cambiar la reglita de un lado al otro. Acá lo que vamos a poner es acá opciones de visualización. Y en opciones de visualización entonces vamos a decirle que el valor máximo, por ejemplo, definido, en este caso para nosotros va a ser de 100. Vamos a dejarlo así. Ok, y lo vamos a aplicar. Perfecto. Entonces acá tenemos factor de seguridad. Y en efecto, entonces las zonas, nuestras zonas seguras para nosotros pues van a ser aquellas que se encuentran en color azul, como ya lo hemos especificado. Las zonas rojas son aquellas que estarían muy cerca de ese límite elástico. Ahí nos está mostrando ya cuáles son. Y pues bueno, esto nos da una idea particularmente de saber hasta dónde nosotros podemos coger y cargar nuestro material antes de tener una deformación. Lo último que nosotros podríamos hacer acá pues es coger y exportar nuestros resultados, que pues es una tarea realmente muy sencilla. Es hacer clic derecho acá y aquí pues vamos a decirle en este caso que vamos a coger y los vamos a exportar o a guardar. Bueno, entonces con esto aquí pues nos está diciendo guardar los resultados. Con esto entonces, mis apreciados estudiantes, pues hemos hecho un análisis de naturaleza estático a un elemento, pero pues este tipo de análisis nosotros los podemos ampliar ya cuando tenemos componentes, es decir, máquinas que están desarrolladas a partir de diversos elementos. Entonces con esto pues finalizamos este primer tutorial y hasta una próxima oportunidad.